Hoy en 7Drums te vamos a enseñar cómo elegir tu par de baquetas perfecto y para ello traemos aquí al friki Alberto Iglesias que nos contará todo lo que necesitas saber, así que sin más, adentro con la intro. Bueno, Alberto, lo primero, gracias por venir. Encantado, un placer, gracias por invitarme. No, hombre, joder, por estar aquí en 7Drums. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Qué debemos saber para elegir nuestro par de baquetas perfectas? Bueno, pues voy a empezar por decir, echar abajo toda la teoría del vídeo. Eso está bien. Es si existe o no existe el par de baquetas perfecto, ¿no? Y después de unos cuantos meses trabajando en ello, lo primero que os puedo adelantar es que yo creo que es difícil encontrar un par perfecto para una cosa. Ahora iremos hablando de todas las opciones. ¿Tú qué piensas? ¿Que es mejor tener un par de baquetas único o probar diferentes tipos de baquetas para ver qué resultado nos da? ¿Tú qué opinas? Mira, yo creo que esto es fácil de entenderlo si lo comparamos con el deporte y en concreto con el golf, ¿vale? Yo siempre lo uso como ejemplo porque yo no juego al golf en mi vida, pero creo que es un ejemplo que se entiende muy fácil. Cuando la gente empieza a jugar al golf y tiene poca experiencia, no sabe, normalmente pues utiliza un palo para todo, ¿no? Y entonces saca con un palo, aprende a los movimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? A medida que vas aprendiendo y vas entendiendo un poco cómo funciona, empiezas a darte cuenta, hombre, es que cuando quiero hacer un tiro largo, este palo me conviene que sea más largo, o que tenga un tipo de acabado distinto, o que sea más ligero, más tal. Cuanto más vas aprendiendo, más empiezas a entender cómo aprovechar cada palo, cada combinación, cada medida, cada peso, para un tipo de objetivo distinto, ¿no? Para mí es exactamente el mismo caso con las baquetas. Quiero decir que creo que tenemos esta herramienta en nuestras manos que curiosamente es con la que entramos en contacto con la batería, ¿no? Y creo que tenemos una gama enorme de opciones y de posibilidades y es interesante aprender a utilizar esas opciones para que jueguen a nuestro favor. Para los que no conozcáis a Alberto Iglesias, os tengo que decir que él tiene un canal que se llama Drumstick Sunday, que cada domingo él lo que hace es que prueba un par de baquetas y entonces pues nos cuenta un poco, ¿no? De qué va cada una de las baquetas, pesos y demás, ¿sabes? El objetivo básicamente es durante toda la semana utilizar un par, cada semana cambiarlo y utilizar un par distinto y el domingo cuento la experiencia, ¿no? de toda la semana. Efectivamente. Nos contabas también que hay como mitos, ¿no? Dentro de la batería, pues eso. Cuéntanos un poquillo, ¿qué opinión? Yo, bueno, principalmente me he encontrado dos, ¿no? Gente que, pues cuando estás metido en este tema, pues mucha gente hablas con ellos sobre baquetas, etc. Entonces, hay un primer mito que es, decir, es que tú tienes que ser capaz o sea, tú tienes que dominar a las baquetas, ¿no? Y ellas no te pueden dominar a ti, tú eres el que tienes que controlar. Lo cual es cierto, quiere decir que tú tienes que ser capaz de controlarlas y experimentar con ellas. Pero, para mí, a la vez que eso es cierto y tú tienes que ser capaz de controlarlas, para aprender a controlarlas, es muy interesante experimentar con diferentes opciones, porque eso te va a abrir mucho más las posibilidades. Es decir, si tú estás tocando un estilo muy ligero y dices, no, es que practico a tocar muy suave, bien, cógete unas baquetas enormes, muy pesadas e intenta tocar muy suave. Eso es una gimnasia que multiplica el ejercicio, ¿no? que estás haciendo. Y luego me decías que hay otro mito más. Eso es. Hay otro mito que dice, no, es que si eres un buen batería tienes que ser capaz de tocar todos los estilos con el mismo par de baquetas, ¿no? Bien, esto para mí es un poco unido a lo que estaba hablando del tema del deporte, ¿no? Tú es muy habitual que cuando estás practicando un deporte, por ejemplo, pues el que va a correr, muchas veces dice, bueno, cuando estoy entrenando, entreno con pesos, lo llevo ropa de un tipo, si eres nadador, llevas unos trajes especiales para que te hacen resistencia, porque estás preparándote, ¿no? Pero el día que tengo la carrera y tengo la competición, ese día voy con la licra, mis mejores playeras, mi mejor equipo, porque quiero aprovechar al máximo, ¿no? Entonces, creo que tú puedes explorar diferentes tipos de baqueta, ver cuál es la que mejor se adapta a ti, pero el día que tienes un concierto, tener recursos a tu disposición, eso lo veo guay, que al final van a nuestro favor. Quiero decir, a veces me da la sensación de que tenemos nos encanta autolatigarnos, ¿no? Y decir, no, hay que sufrir. No, se trata de tener opciones, ¿no? Y entonces, si llegas a un concierto que sabes que porque el local tienes que tocar muy bajito, ¿por qué vas a tocar con una baqueta muy grande que sabes que te obliga a estar todo el concierto concentrado y resistiendo? Y dices, bueno, utiliza esta herramienta, ¿no? Claro. Entonces,
Aquí podéis ver muchos ejemplos, pero creo que es algo, hay mucha variedad como para probar y muchas opciones. Muy bien. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una baqueta? ¿Vale? Para nosotros. Bueno, yo la verdad es que la conclusión después de las pruebas, yo creo que más que, o sea, no existe o yo por lo menos no tengo un proceso de conjunto que digas hay que hacer primero esto, luego esto, luego esto. Lo que creo, la conclusión que estoy sacando es que lo más importante es ser capaz de conocer cómo influye cada parte y cada aspecto de la baqueta en su sonido, en sus respuestas, o sea, cómo te va a afectar o cómo se va a comportar esa baqueta. De esa manera empiezas a tener tu propio criterio. En función de lo que tú necesites y lo que tú busques, te es más sencillo seleccionar una baqueta u otra, ¿no? O modificarla para obtener el resultado que lo que estás buscando, ¿no? Eso es. Entonces, el primer aspecto, a mí sí que es verdad que uno de los aspectos más importantes por los que yo empezaría es el grosor. Ajá, vale. A ver, el grosor de la baqueta, hay un poco lo que todos conocemos tradicionalmente, que a todos nos dicen cuando empezamos, es 7A para jazz, 5A para pop, 5B para pop rock o rock ya, y 2B para estilos más pop, ¿no? Al final eso es un cambio en la baqueta, principalmente en el grosor, ¿vale? También afecta alguna longitud, pero bueno, el aspecto así que se suele hablar es del grosor. Bien, mi conclusión después de probar es que el grosor no me afecta tanto a los estilos que estás tocando. Para mí el grosor es principalmente un aspecto de confort. Ajá. ¿Vale? O sea, yo lo primero el primer aspecto que probaría es probar diferentes grosores y ver cuál se adapta mejor a tu mano, ¿vale? Porque ahí es una cuestión totalmente personal. Claro, o sea, claro. Como tantas otras cosas, pero es como tú te encuentres cómodo. Hay gente que dices toca estilos muy ligeros, pero se adapta mejor con una baqueta muy gruesa, porque pues, igual tiene una mano muy grande. Claro. O sea, por sus condiciones físicas le conviene más, ¿no? Entonces, es un aspecto en el que yo me centraría como punto de partida. Seleccionar de los grosores posibles cuál es el que crees tú que mejor se te adapta. Mejor se adapta y tal. Y a esto tiene un complemento, ¿no? Que es a mí no es en mi caso, una cosa que he detectado es un factor psicológico también, ¿no? Es decir, el grosor curiosamente es uno de los aspectos que a mí me influye mucho a la hora de mi forma de tocar. O sea, tener una baqueta gruesa en la mano o una baqueta fina, yo me he dado cuenta que me modifica mi comportamiento, ¿sabes? Porque es como que la afrontas distinto, ¿no? Eso puede tener cierta relación con lo que hablábamos al principio, ¿no? De los estilos, pero creo que esa combinación entre la parte física de comodidad con la parte psicológica, ¿no? De cómo te afecta a ti ese grosor a la hora de comportarte, es una combinación de equilibrio que es interesante. Vale, a mí me gustaría puntualizar que aquí lo que estamos hablando no es del peso, ojo, estamos hablando del grosor, simplemente, porque tenemos baquetas que de repente son unas 2B, ¿vale? Podemos ver aquí, por ejemplo, pero son de maple, ¿sabes? Exactamente. Entonces, este es un ejemplo de una baqueta de Vincel Metal, que es de las más gruesas que tienen, ¿vale? Es una baqueta enorme, súper gruesa la mano. Cuando la coges en la mano, es que notas que tienes un garrote, ¿no? Y te apetece darle más fuerte, ¿no? Y sin embargo, te puedes ir a una 7A, por ejemplo, que es para que un la vean modelo, bien aquí. Yo creo que hay una frente a otra se puede apreciar, ¿no? Esa diferencia. Sí. Pero es lo que yo estaba diciendo, comentando, que, a ver, realmente, por ejemplo, en este caso tenemos dos baquetas que son de Hickory, ¿vale? Y claro, también existen baquetas más gruesas, pero de maple. O sea, que lo que estamos haciendo es simplemente cogiendo un grosor mayor, pero el peso sigue siendo a lo mejor... De hecho, es interesante que lo comentes porque creo que ahí viene un poco la confusión entre esto. Cuando la gente habla de 7A, 5A, 5B, en realidad lo que está afectando es el peso de la baqueta, no el grosor. Esto ya es un poco friki decirlo, pero bueno, fuerza es igual a masa por aceleración. En esa fórmula el grosor no aparece en ningún lado. Claro. Es la masa lo que influye, cuánto pesa ese elemento que está golpeando. Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, si estamos hablando del mismo material, cuanto más grueso, más pesa. Efectivamente. ¿Vale? Y entonces se produce, yo creo que esa mezcla entre el peso de la baqueta y el grosor, y por eso a veces yo creo que se confunde, ¿no? Pero tú puedes tener una baqueta súper gruesa. Tenemos aquí un ejemplo, que son las Bolero, por ejemplo, de Big Fear, que es una baqueta súper gruesa, es casi una 2B prácticamente. Maple. ¿Vale? Y sin embargo es maple. Entonces la coges en la mano, y si la coges en la mano, no sé si la verás, pesa muy poco. Que no pesa absolutamente nada. Pesa muy poco. Entonces, pero el grosor es de... El que esté más cómodo con una baqueta gruesa puede decir, bueno, yo es que toco jazz.
bueno, muy bien, pues con esta baqueta tienes la opción de tener un grosor muy grande, pero sin embargo una respuesta y un peso mucho más pequeño. A ver, que la ponemos por aquí, Sí. esta me la guardo por aquí, y esta por aquí, y esta para que la puedan ver, que efectivamente es maple, ¿vale? Es una baqueta más gruesa, pero de maple. O sea que... Entonces, ahí es unido un poco al aspecto del peso, ¿no? ¿Cómo nos afecta realmente el peso a la hora de tocar? También, volvemos a un factor psicológico, baqueta pesada, te pide el cuerpo pegarle más fuerte. Eso es así. De hecho, yo en muchas pruebas me doy cuenta que empiezo a tocar el lunes y yo toco de la misma manera que siempre, pero cuando llevo 10 minutos tocando me digo, joder, estoy pegándole a todo lo que da. A todo lo que... ¿Sabes? Porque el cuerpo te lo pide, ¿no? Mira, Alberto, vamos ahora a hablar del material de las baquetas, porque claro, cada una de las baquetas está hecho, como ya hemos visto anteriormente, de diferentes materiales. Entonces, cuéntanos, por fin. Eso es otra opción. Bueno, principalmente las baquetas normalmente son de madera, ¿no? Las más utilizadas. Y nos encontramos 3 tipos de madera principalmente. Hay muchos más, pero principalmente la mayor parte del mercado son 3 tipos de madera. La más utilizada con diferencia de largo es el hickory, que es el nogal, ¿vale? Es madera nogal, que son la estándar que te vas a encontrar en casi todos los fabricantes. Vincent, Big Firth, Bater, cualquier fabricante, sus modelos estándar suelen ser todos de hickory, ¿vale? Normalmente además es hickory americano, que al parecer tiene unas características diferentes que le hacen más adecuado a las baquetas, y ese es el más utilizado. Ese, digamos, que tendría, por ya ir hablando un poco de cómo nos va a influir el material, la mayor influencia que tiene es, por un lado, el peso, ¿vale? El hickory está, digamos, en una posición intermedia, que por eso también sería por lo que es más utilizado, ¿vale? El peso de la baqueta se sitúa hacia la mitad. Ajá. En función de esa referencia tenemos 2 variantes principales. Por un lado sería el maple, el arce, que son baquetas más ligeras, ¿vale? Al estar hechas es una madera menos densa y que pesa menos, con lo cual tenemos la baqueta más ligera. Y si queremos algo más pesado, nos iríamos al roble, al oak, ¿vale? Esas son básicamente las 3 tipos de madera que más suelen trabajar los fabricantes, y a partir de allá pues entramos en cosas más específicas. Dejar volar un poco la imaginación. Exactamente, aluminio, no sé, de todo tipo, te puedes encontrar casi de todo, ¿no? Entonces, pero digamos que con esos 3 tipos es con lo que más se puede jugar a la hora de, ya digo que principalmente el peso, ¿vale? Entonces tenemos pues cualquier madera, de hecho casi todos los fabricantes tienen variantes, o sea, el mismo modelo le tienes en arce, en hickory o el roble quizás menos utilizado, pero muchos fabricantes lo tienen también incorporado, ¿no? Entonces, eso sería, en cuanto al material, el primer aspecto. Vale. Y unido a ese material, también estaría el acabado que le dan a ese material, ¿vale? Eso es importante, eso es muy importante. Fundamental. Y es algo que muchas veces quizá lo pasamos por alto. Además, aquí sí que creo que es un factor que influye mucho la marca, ¿vale? Porque, claro, cada marca tiene su propio proceso de elaboración de las baquetas. Y en ese proceso, al final, le dan un acabado a la baqueta. No dejan la madera normalmente al aire, sino que le tienen que dar un acabado. Ese acabado puede ser un lacado, puede ser pintura, puede ser encerado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso tiene una influencia enorme, enorme en el grip, sobre todo, en el agarre de la baqueta, ¿vale? Ejemplos, tenemos, por ejemplo, Vincent utiliza un encerado, ¿vale? Entonces, es un acabado bastante agradable en el que puedes notar bastante la madera y que pues, a determinadas personas nos va a ir mejor o pues, les puede ir mejor que un acabado más denso. Luego, podemos ver un ejemplo extremo de un acabado que sería el modelo de Keith Carlock de Big Firth, que tiene un acabado, yo creo que lo puedes apreciar, o sea, súper denso y que de hecho al tacto no notas casi la madera, notas el barniz, ¿no? Este sería otro ejemplo, que incluso yo creo que la cámara se puede apreciar el brillo que tiene. Sí, ¿no? O sea, la comparación... Ese es otro de los casos que tenemos, ¿no? Podemos irnos a pintura, por ejemplo, que también pues, hay fabricantes que te dan opciones en el que le aplican una capa de pintura a la mano, a la baqueta. Pues tenemos este ejemplo también de Vincent en este caso. Y luego... hay otras marcas, por ejemplo, la percepción que tengo, Bater, por ejemplo, tiene un acabado más ligero, o sea, notas más la madera. Por eso quiero decir que cada fabricante normalmente tiene una sensación distinta. Y ahí sí que es algo completamente personal. Claro, claro. Porque llega incluso a afectar el pH de la piel. Cuánto sudes o cuánto no sudes. O sea, hay muchísimos factores físicos que van a hacer que tú cojas una baqueta y digas... hay algo que no me gusta. Partiendo de ese concepto,
pasamos a soluciones que van los fabricantes, a los que además vosotros habéis hablado aquí ya muchas veces y habéis dado muchos ejemplos, en los que intentan mejorar aún más ese grip, ese agarre, en los que ya veríamos por los acabados. El Big Grip, por ejemplo, de Big Firth, Cillian tiene su propia versión, que es el Deep. Bueno, pues son Promar ha sacado el Active Grip también. Son diferentes opciones que modifican también ese acabado de la baqueta, tratando de mejorar ese grip, ¿no? En ese caso, y de dar opciones. Luego vosotros habéis enseñado aquí muchas veces, incluso... Sí, la típica cinta que se pone, que bueno, puede ser una solución a priori un poco más, a lo mejor, menos arriesgada, ¿no? A que tú dices, voy a invertir en un par de baquetas y tal, y no sé cómo va a funcionar. Hace poco me preguntaban sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, hombre, yo creo que hay muchas opciones en el mercado de baquetas como para tener que estar cada vez que compras un par. Claro, tío. ¿No? Entonces creo que yo digo, antes de llegar a eso exploraría las opciones, y creo que todos hay opciones que le puedes dar, incluso sprays. Sí. Y como aspecto interesante, Big Firth acaba de sacar ahora en sus una de las innovaciones de este año, va a sacar los modelos más conocidos, les saca en diferente versión, en el que tienen con un acabado más intenso y con un acabado más ligero. Hostia, qué bueno. Entonces, para un poco digamos que la tendencia siempre sería, si tu mano en el momento estás sudando, es más húmeda, es mejor que la baqueta esté seca, o sea una baqueta con menos laca, ¿no? Y al revés, si está muy seca, te conviene que la baqueta tenga un lacado más intenso. Entonces, empiezan a ofrecer incluso ese tipo de nivel, ¿no? Gente pensando continuamente en todo este tipo de cosas, ¿no? Y de dar nuevas soluciones. Entonces, un poco uniéndolo a lo que decimos al principio, utilicemos todo esto que tenemos a nuestro favor. Es que ¿no? mira, por ejemplo, esta, la Fairgrain, por ejemplo, de la Fairgrain, eso que es una baqueta que es mucho más duradera, ¿sabes? Ellos proponen este tipo de baqueta porque lo que le hacen, el tipo de quemado que tiene la baqueta es como lo que utilizan para los palos de y el proceso, si lo ves, le pasan por un túnel de fuego donde ¿sabes? la baqueta va. Eso y no solo eso, sino que consiguen además que la variación de peso entre las baquetas sea menor. O sea, de esa manera, una baqueta que compres en Estados Unidos y una que compres en China tienen un peso, el rango de peso, han estudiado que ahora es muchísimo más estable. Qué bueno. O sea, que fijaos que todo lo que se estudia de todo esto, ¿no? Ahora vamos a hablar de la punta. ¿En qué influye la punta? Bueno, la punta casi daría para un capítulo solo específicamente de puntas, porque se pueden volver todos los locos que quieran con ello. O sea, es decir, curiosamente es uno de los aspectos. Sí que diría que es el aspecto para mí que más influye en el sonido, ¿vale? Por las pruebas que yo voy haciendo, por un lado porque el peso, etcétera, influye en el volumen, etcétera, pero en el tipo de sonido, para mí el aspecto que más influye es, o con el que más puedes conseguir variaciones, con la punta. Entonces, por decir un poco el proceso, la descripción, yo diría, por un lado, el tamaño de esa punta, o sea, cuanto más pequeña es la punta, más definición de sonido obtenemos, ¿vale? Más claro es cada uno de esos golpes. Cuanto más grande empieza a ser esa punta, más empezamos a notar que engorda el sonido, ¿no? Y que los platos abren más. Exactamente, ¿no? Digamos que ganamos un poco en esos armónicos, etcétera, etcétera, pero por otro lado perdemos definición, ¿no? Ese es el proceso en cuanto al tamaño. Y luego, otro aspecto es la forma, ¿vale? Que también estaría de alguna manera relacionado con eso, ¿no? Bien, en cuanto a formas, también hay una locura de opciones, etcétera. Pero bueno, las más utilizadas o las más conocidas, por un lado sería punta redonda, ¿vale? Que, bueno, un caso que podemos ver, un ejemplo es este caso de la Somar Hakim, que es una punta prácticamente redonda completamente. Bueno, ahora hablaremos del material también, pero en este caso es una punta redonda. Y la punta redonda, para mí tiene, por un lado, tiene una característica que es que el punto con el que tocas en la baqueta suele ser pequeño, porque claro, al ser redondo siempre tocas únicamente con uno, con lo cual estaríamos hablando de algo cercano a una punta pequeña, o más cercano a una punta pequeña, o sea, ganamos bastante definición. Si es una punta muy gorda, aunque sea también evidentemente ganas, ¿no? Pero digamos que la punta redonda tiene esa tendencia a ser más definida. Y una característica muy importante, que es algo que he notado mucho tiempo, es la consistencia del rebote en función del ángulo. Quiero decir, no influye tanto el ángulo con el que golpeas a la caja al ser una punta redonda. ¿Por qué? Porque al final la forma que golpeas siempre es la misma. Claro. Al ser redonda da igual que el golpe le hagas así, que le hagas así, lo que golpea es siempre igual. Entonces eso hace que yo creo que es una punta muy adecuada para principiantes, por ejemplo. Porque cuando estás empezando tienes tantas cosas con las que pelearte,
que todo lo que consiga facilitarte, ¿no? Pues siempre te vaya. Entonces, la punta redonda creo que te puede ayudar un poco en eso, ¿no? Es decir, da igual que golpee con los brazos así, con los brazos así, mi rebote, voy a conseguir el mi rebote rebote es estable. Bien, luego hablaríamos de la punta más conocida y más utilizada, que es la de bellota, ¿vale? Es la que más se conoce, que sería pues, en cualquier modelo estándar que cojamos, incluso esto es una 5A, aunque tenga el Big Grip, pero es una 5A. Bueno, pues es como una especie de bellota, ¿vale? Da igual, las hay con más grosor, con menos grosor, cada fabricante tiene su pequeño matiz, pero tendría esa forma pues, de una bellota, ¿no? Ahí ya vemos que es la punta redonda, la hemos estirado. ¿Qué ocurre? Que empezamos a tener más superficie de contacto sobre la baqueta. Cuanta más superficie de contacto tengamos contra el plato, el parche o lo que sea, más empieza a abrirse, claro. Más engorda el sonido, y más armónicos, etcétera, 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 ¿no? Y empieza a ocurrir lo contrario. En función del ángulo con el que golpeas, vamos a conseguir... empiezas a modificar el sonido. Eso es algo otra herramienta más que tienes cuanto más experiencia vas cogiendo a la hora de tocar. Y te darás cuenta que, por ejemplo, cuando en jazz es muy típico ver cómo a veces el batería cambia el ángulo del brazo. Claro. ¿Por qué? Porque en función de cómo mueve ese brazo está consiguiendo más definición o mucho más armónico. Un poquillo más. Entonces, cuando empiezas a dominar es cuando empiezas a utilizar ese tipo de matices, ¿no? Entonces, esto digamos que sería un punto intermedio. Tienes superficie de contacto, ya empiezas a tener juego con el ángulo y una apertura media, ¿vale? De los platos. Vale, pues ya viendo un poco el modelo de bellota, que es el más estándar o el más conocido, pasaríamos al otro extremo, que sería la punta de ovalada, ¿no? Más alargada. Que es, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de las Promar. En este caso son una 7A, pero la punta podemos apreciar, claro, ¿vale? Que es un óvalo, ¿vale? Entonces es como si hubiéramos todavía alargado más en el caso de la punta, ¿no? Bien, la punta ovalada, ¿qué es lo que ocurre? Todavía llevamos más al extremo lo que nos pasaba con la punta de bellota, ¿no? Tenemos una superficie de contacto enorme, ¿vale? Que sería todo lo largo que da en este caso, ¿no? Cuando pegas todavía es más plano, es más recto, con lo cual todavía pega más superficie y un ángulo todavía más extremo. A poco que levantes la baqueta, de repente se convierte de una superficie que está golpeando casi entera a un trocito nada más, claro, que es la punta del todo. Entonces, es la baqueta que puedes conseguir una apertura del plato mayor, golpeando con la misma, digamos, la misma fuerza, y por otro lado, la que puedes obtener una variación más extrema en cuanto a ese ángulo. ¿Vale? Con eso tenemos los dos extremos y el punto medio. Y a partir de ahí, volvemos a lo que pasaba antes, ¿no? Toda una gama diferente de combinaciones, de gente que utiliza la bellota es un poco más extrema, el acorn, que llaman, que sería como una bellota, pero más en punta. Más en punta. Está totalmente afilada, ¿no? Que ahí sí que, por ejemplo, nada, en cuanto levantas un poquitín, de repente se queda en un sonido súper definido, claro, ¿no? Claro. Tenemos opciones, las que llaman de barril o media barril, que, por ejemplo, las Bolero quizás serían más redondas, pero tenemos las Mike Johnston, por ejemplo, que sería un barril. ¿Por qué las llaman así? Porque es como parece redonda, pero en realidad en los laterales es como un barril, o sea, tiene la forma de un barril, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo. De hecho, en algunos fabricantes que lo llaman la punta redonda, suele ser más parecido a un barril, ¿vale? Y es un poco un camino intermedio entre una redonda y una de bellota normal, ¿no? Bien, eso en cuanto a las formas, ¿vale? Que tenemos y un poco cómo influye esa forma. Y luego, otro aspecto más en cuanto a la punta sería el material. El material, claro. ¿Vale? Que es otro aspecto que nos puede influir en esas... principalmente con respecto al material en la punta, lo que más te vas a encontrar es madera, que es el caso normal, ¿vale? Y nylon. Claro. Serían las dos opciones que más hay en el mercado. En cuanto a eso, ¿en qué nos va a influir? Pues principalmente el nylon tiene más... da brillo, especialmente a los platos, ¿vale? Entonces, a la hora de tocar es muy típico si estás tocando con platos de dry o etcétera, si por lo que sea en un tema necesitas obtener un poquitín ahí más de brillito, la punta de nylon te va a dar ese extra, ¿vale? Y incluso en los parches puedes llegar a apreciar el plástico. El brillo. El nylon cambia ese sonido, ¿no? Te da un sonido más de plástico que en realidad que la madera, ¿no? Que es igual un poco más cálido. Entonces, es otro aspecto, pero luego en cuanto a forma da igual, podemos tener nylon con forma de bellota, como es este caso, o tenemos nylon redondo, o sea que luego con el propio nylon también utilizamos las mismas
tenemos las mismas variedades. Ok. ¿Vale? En cuanto a... Bien, y ahora, Alberto, pues háblanos del taper, ¿vale? Efectivamente. Bien, el taper es algo, a mí quizás diría que es lo que más me ha sorprendido en cuanto a la hora de utilizar las baquetas. Bueno, mucha gente no lo sabrá, el taper se llama el tramo de la baqueta que va desde que la baqueta siempre tiene un grosor, ¿no? Continuo, normalmente, desde la parte de atrás hasta el principio, y hay un momento en el que empieza a reducir y llegas hasta la punta, ¿vale? Bien, pues ese tramo en el que la baqueta reduce, eso se llama taper, ¿vale? Claro. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el taper? Pues normalmente lo que afecta es la longitud de ese taper. Habría dos pequeñas variaciones, una, cómo de largo es ese taper, y luego cuánto varía entre el punto más grueso y el punto más fino, ¿no? ¿Vale? Entonces, si cogemos, da igual cualquier modelo, siempre va a haber un punto en el que vemos que la baqueta empieza a reducir, y en este caso, por ejemplo, digamos que está por aquí. Pues desde aquí empieza a reducir. Entonces, depende de cuánto grosor tengamos aquí, de cuánto tengamos aquí, va a haber una reducción más extrema o menos extrema. Y eso también nos va a influir a la hora de nosotros estar tocando, ¿sabes? Influye muchísimo. Muchísimo. O sea, muchísimo en dos aspectos. En el rebote, que es donde más diría que afecta, con diferencia. O sea, el taper es lo que más vas a apreciar a la hora, o notar a la hora del rebote. Y también, curiosamente, un poco en el volumen. Ahora veremos de qué manera. Pero con respecto al rebote, lo que más se nota, o lo que la conclusión que yo he acabado sacando es, si ese taper es muy largo, ¿vale? El rebote es mucho más rápido, o sea, obtienes un rebote mucho más ligero en la baqueta, a costa de que sea más inestable, ¿vale? Tenemos un ejemplo, bueno, tenemos por ejemplo las American Jazz, que sería un ejemplo de baqueta en este caso de Big Firth, que tiene un taper muy largo, Claro. ¿vale? Yo creo que se puede apreciar ahí. De hecho, si las ponemos al lado de un modelo normal, ¿vale? Veremos que se aprecia que como esto reduce casi Totalmente. hasta aquí, ¿no? Muchísimo. Sí, sí. Pero Empieza a reducirse a partir más o menos de aquí. sí, eso es de aquí o por aquí, ¿no? Claro. Entonces, el caso más extremo que yo hasta el momento he probado es este, que es el de las Peter Erskine Beat Bang, en el que ya digamos que nos vamos a una locura, en cuanto a que la punta de este además es algo ovalada y tiene un taper larguísimo, ¿vale? Y luego tenemos otros casos, como puede ser el caso de la Omaha King otra vez, en el que es un taper enano. Estamos hablando de esto. Claro. ¿Vale? Eso es un poco entonces, cuanto más largo es este taper, ¿qué es lo que está pasando? Estamos quitando peso, ¿vale? Porque quitamos madera de la parte de delante. Entonces, si pensamos en la baqueta en equilibrio, cuanto más peso quitamos de aquí, la baqueta tiene más tendencia a irse hacia aquí, ¿no? Y esto sube más rápido. Con lo cual empieza a producirse un efecto en el que al golpear el rebote sube rápidamente, ¿vale? Bien, eso supone a su vez que ese rebote, al tener aquí poco peso, empieza a ser un poco descontrolado. Entonces yo recuerdo cuando empecé a utilizar este modelo, en cuanto empecé a tocar con él, ¿qué pasa? Se empieza a mover para todos lados, ¿no? A ver. Lo puedes probar. Si le das un poco, empiezas sí, a sí. verlo, ¿ves cómo empieza a costar? Empieza a darle... Sí, o sea... Eso es. Frente a que Además, si se nota que tira si hacia coges arriba. esto y coges esto... Claro, esta cabecea hacia adelante, Eso ¿sabes? es. Por lo Entonces, tanto, ¿qué ocurre? Que ese taper tan largo te permite obtener esa velocidad, pero te obliga a aplicarte en ese control, a su vez, ¿no? Ser capaz de, si vas muy rápido, tienes que tener ese control sobre la baqueta. Eso en cuanto a cómo afectan al rebote, ese taper. Y luego tiene también relación con el volumen, porque claro, cuanto más material tenemos aquí adelante, claro, más peso tenemos adelante y más tendencia tiene la baqueta a bajar y con más masa estamos golpeando, con lo cual hace que al mismo golpe obtengamos un volumen mayor, ¿vale? Entonces, ¿cómo utilizar esto en nuestro favor o en nuestra contra, ¿no? A mí hace poco me preguntaban si para jazz, ¿qué utilizarías tú para empezar con el jazz? La gente, un 7A. Yo, más que un 7A, yo me iría a un modelo el que tú estés cómodo con el grosor, pero que tenga un taper ya que empieza a ser un poco aceptable, ¿vale? No me iría a un extremo como esto, ¿vale? Porque es ya irte como a demasiado, pero si tú consigues un modelo intermedio con un taper un poco largo, vas a notar rápidamente cómo te ayuda mucho en el swing, la subida, la subida es más ligera, el volumen es más controlado, con lo cual puedes estar
swingueando un poco más fuerte y aún así el control que obtienes o el sonido que obtienes de los platos es más controlado, el plato abre menos, ganas cierta definición, o sea, es como colabora un poco en ti eso. Si tú estás tocando unos estilos y tú tocas heavy o estilos más potentes, El taper, tíralo. vete a por un taper pequeñito, que tengas aquí masa, volumen y esa baqueta va para adelante. En cuanto hablábamos del equilibrio, con respecto a la velocidad, hay gente que también está el ejemplo contrario, es decir, cuanto más peso tengo aquí, más rápido baja la baqueta. Entonces hay gente que está más acostumbrada a la hora de golpear a hacer más fuerza a la hora de golpear hacia abajo, con lo cual le beneficia que ese taper sea más pequeño porque él golpea más fuerte, pero hay gente que prefiere tener más peso y que la baqueta tenga tendencia a ir al golpe hacia abajo, ¿no? Jugamos con esos dos factores, pero de verdad influye muchísimo en el feeling de la baqueta. O sea, es un aspecto que tiene una influencia enorme, enorme. ¿Y en qué influye la longitud de una baqueta? Yo, básicamente, la longitud, para mí es un tema de confort también mucho. O sea, cuanto más larga es la baqueta, cambiamos el punto de equilibrio también, ¿no? El punto en el que la baqueta rebota de una manera. Con lo cual, empieza a sobrar más material por detrás. Si cogemos un modelo largo, como puede ser esta, las Metal de Vincent, dejo una ahí para que la puedan ver. En este caso, esta es una baqueta muy larga, ¿vale? Que yo creo que es de las más largas que he utilizado. Y claro, aquí el punto de equilibrio lo que hace es que tengas más material aquí detrás, ¿vale? Porque no puedes tocar aquí, pero es demasiado largo, ¿no? Entonces, al final, esto puede resultarte incómodo, ¿vale? También a la hora de utilizar. Entonces, hay un aspecto de confort para mí. Yo, por ejemplo, yo no me acostumbro a baquetas muy largas, me gusta más el estándar es 16 pulgadas, ¿vale? Es lo que se suele manejar cualquier baqueta 5A, etcétera. Y nada, en cuanto al grosor, por un lado está ese aspecto, y luego hay un aspecto también de potencia, que sería por un tema simplemente de palanca. O sea, cuanto más larga es la baqueta, a la hora de golpear, tiene más recorrido, más material aquí, con lo cual se produce como un efecto de palanca más fuerte. Con lo cual yo recomiendo, recomiendo, no me gusta decir recomiendo, pero me parece que es interesante el tema de la longitud, sobre todo si tienes sets muy grandes. ¿Por qué? Porque claro, en un kit muy grande igual los platos están más lejos. Claro. Entonces tener un extra aquí con el que puedes llegar sin tener que estirar tanto el brazo, te puede resultar mucho más cómodo, ¿no? Esos serían los dos aspectos que yo creo que en la longitud hay que tener en cuenta. Qué guay. Conclusión. Para elegir entonces nuestras baquetas adecuadas, las que se adecúen a nosotros, ¿cuál sería un poco la conclusión de todo ello, ¿no? Bueno, yo creo que al final, la conclusión que saca de este momento es que hay que probar, que seguir probando, y probando, y probando, y probando. Lo que creo que es interesante también, y ese es el único objetivo que yo tengo con mi canal, es de todo esto que hemos hablado, o sea, entender cómo cada una de esas partes de la baqueta afecta a la hora de respuesta, de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, si eres consciente de todos esos cambios, cuando vas a elegir otro par para probar, puedes apuntar el tiro, digamos, ¿no? Decir, pues hombre, es que yo noto que necesito un poco más de volumen. Ay, pues igual tienes que irte a una madera más pesada, o a lo mejor tienes que reducir el taper. Claro, yo es que, por ejemplo, tío, esto más o menos lo veo también un poco, pues como eso, ¿no? Cuando nosotros nos compramos una bate o lo que sea, ¿sabes? Cómo colocar la batería. Nosotros muchas veces hemos dicho que no es que nosotros nos tenemos que adaptar a ella, la tenemos que adaptar ella a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que las baquetas igual, ¿sabes? Claro. O sea, el ir probando te va a dar posibilidad de que poco a poco, pues oye, vayas encontrando el par que más se adecua a ti y luego que tengas todos los colores que hay para Yo lo que ello. recomiendo siempre es tener en el baquetero variedad. Claro. O sea, tener opciones. Entonces, porque muchas veces las condiciones cambian en un concierto, las condiciones atmosféricas cambian, las condiciones en las que el estilo que estás tocando. Entonces, todos tenemos siempre un par que es al que acudimos cuando voy a tocar un poco. Cogemos un par porque es nuestro favorito, con el que más cómodo. Pero utilicemos esta variedad, utilicemos todo esto que tenemos, y que hay mucha gente investigando todo esto, ¿no? Entonces, vamos a aprovecharlo. Yo voy a hacer una cosa, ¿vale? Como, digamos que tú sacas vídeo el domingo, ¿vale? Y yo quiero que toda la gente pues lo pueda ver y pueda tal, aparte pues nosotros también lo compartiremos para que así, pues bueno, pues vean un poco. Yo te voy a dejar mis baquetas, ¿vale? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque... No sé si estoy capacitado, ¿eh? Yo solamente te digo que si realmente quieres ganar dinero, estas son las mejores baquetas que te puedes comprar hoy en día. No es que para ninguna duda. Broma, ¿eh? Entonces, pues bueno, simplemente yo te las voy a dejar porque quiero que las examines, quiero que el domingo, pues si puede ser, pues saques qué rollo te dan mis baquetas, tío.
Por un lado, muchísimas gracias. Espero que hables bien porque de ti Estaré- dependerá el sueldo que te vamos a dar aquí. Efectivamente, no, yo es que ya yo cobro tanto ya por esto que ya lo sé que... No, pero por un lado, muchísimas gracias. Hombre, por favor. Va a ser un placer, por supuesto, probarlas y dar mi opinión. Y nada más, yo por mi parte que a veces tengo el miedo de que la gente se piense que entiendo muchísimo. No, yo soy como cualquiera de vosotros, pero que simplemente pues digo, bueno, pues esto es una actividad como cualquier otra. Está bien. Y os aseguro que vais a aprender mucho, si empezáis a variar, se va a aprender mucho de sonido, vais a aprender mucho de batería también. Sí, no sí. Solo no se trata solo de escoger maderas y escoger, vais a empezar a daros cuenta de cómo Abrir afecta. un poquito la mente. Exactamente, Eso es importante. exactamente. Y a tener opciones y a poder aprovecharlas. Bueno amigos, pues vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿conocías todos los aspectos a la hora de poder elegir unas baquetas? Y la segunda pregunta es... Yo diría que, ¿cuál es el aspecto que más os ha sorprendido? ¿Cuál es lo que no os esperabais a la hora de probar una baqueta? Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y como no te olvides en entrar en sevendrums.com, donde ahí te podrás bajar todas las partituras de todos los vídeos que tenemos ahí, de los más de 400 vídeos que tenemos ya para los Seven Drummers. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad ha sido un placer para mí es tenerte aquí. Un honor estar aquí en la casa. Ya sabes que yo empecé a tocar la batería y lo primero que hice fue empezar a ver vuestros vídeos. De hecho después ganaste un concurso, te viniste aquí, o sea así nos conocimos. Estuvo ya en la Batcueva, que cada vez es más Batcueva. Nada, esto es aquí hay magia, tenéis que venir todos. Así que amigos míos, como siempre digo, sed felices.